Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al último Innova Home Festival del año. Hoy vamos a comenzar con un dato. Cada persona desecha 121 kilogramos de alimentos al año de media a nivel global, con retos de los que no se puede apartar la mirada, entre ellos el hambre y el cambio climático. Reducir esa cantidad es vital. Tecnologías como la inteligencia artificial, blockchain y startups dedicadas a redistribuir o reutilizar alimentos son ingredientes esenciales para avanzar hacia sistemas alimentarios más eficientes, resilientes y sostenibles. Por eso hoy en este nuevo Innova Home Festival, Economía Circular para gestionar los excedentes alimentarios, conocemos a Denis Ugalde, fundador y CEO de Oreca. Muy buenas tardes, Denis, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, un placer. Muchísimas gracias por invitarme y por estar aquí. Oye, muy agradecido. Gracias a ti. Bueno, lo primero que me gustaría es que nos contaras un poquito sobre tu formación, trayectoria profesional hasta llegar a interesarte en el sector alimentario y montar la asociación Ajá. junto a tu cofundador. Perfecto, sí, yo te cuento un poco. Siempre una curiosidad, ¿no? Que me suele decir la gente, pero ¿tú cómo acabaste haciendo eso de alimentos, no? Y la respuesta es que no lo sé muy bien. Pues yo estudié Derecho, ¿no? En la Universidad de Deusto aquí en Bilbao. Y yo siempre suelo decir que siempre he sido una persona curiosa. Yo creo que no emprendedor de nacimiento, de eso que se dice mucho, ¿no? La gente ya con 13 años montaste tu primera empresa y yo, ¿qué va? Para nada. O sea, yo no sabía que yo quería emprender. Yo estudié Derecho, pero siempre que había tenido como esa curiosidad de andar toqueteando, leyendo, haciendo cosas online, etcétera. Y lo que me pasó es que yo creo que algo que le pasa a muchísima gente hoy en día, ¿no? Que terminas la carrera, te pones a trabajar de lo que has estudiado y dices, "Mm, esto no es para mí, ¿no? Ojalá lo hubiera sabido antes o no lo sé, pero bueno, pues pasé un poquito por ese proceso, ¿no? Me vi en un despacho de abogados y dije, joder, creo que este no es mi sitio, ¿no? Y a partir de ahí, pues me fui a vivir fuera, estudié fuera, etcétera. Estuve viviendo en Edimburgo y viajando por distintos sitios. Y un poco en ese proceso de, no sé si crisis existencial o replantearte hacia dónde va mi vida, llegué un poco a esa reflexión que no sé si tiene algún sentido, pero yo decía, joder, no estoy muy seguro dónde puedo acabar, o sea, no me veo en ningún lado, ¿qué está pasando? Y llegué a la conclusión de decir, oye, si no me veo en ningún lado, es que igual puedo montar mi propio lado, ¿no? Es decir, a ver, pues, ¿por qué no emprendo mi propio camino? Entonces, sobre toda esa reflexión, oye, pues volví para Euskadi, estudié un MBA, un máster en Administración de Empresas, y desde que empecé el máster me junté con un compañero y, oye, lanzamos algo. Y ese fue como el primer proyecto un poco en serio que lancé, que por supuesto no funcionó porque hoy hemos venido a hablar de beca, pero, pero yo creo que fue un aprendizaje increíble. O sea, lanzamos un e-commerce de accesorios de viaje donde al final lo utilizamos pues toda la cadena de valor, ¿no? Desde diseñar, fabricar, almacenar, distribuir, vender. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy buena. Nos pasó de todo, o sea, todas las cosas que salen mal la primera vez que emprendes, que yo creo que ese es el tránsito de pasar, qué guay, esa buenísima teoría que has estudiado a la práctica y dices, ah, el mundo real no funciona exactamente así, ¿no? Pero fue súper bueno y súper enriquecedor y yo lo recuerdo como un paso importante también para saber dónde estoy ahora, ¿no? Que decir, joder, hay que lanzarse, hay que hacer y la acción siempre es clave, ¿no? Porque lo he dicho, al final no acabó saliendo bien ese proyecto, lo he dicho, rompimos el stock 4 veces, nos llegaron tiradas de 1000 accesorios mal, nos quedamos pues, sin flujo de caja, pues, pasó un poquito de todo. Y a partir de ahí dije, bueno, no pasa nada, ha sido un aprendizaje súper bueno, pero me ha encantado estar en este salseo y entonces a partir de ahí dije, oye, vamos a relanzar algo, ¿no? Y entonces empecé a trabajar en lo que luego posteriormente sería Oreca, ¿no? También estuve colaborando en una consultoría aquí local porque había que pagar facturas mientras tanto, entonces dije por las tardes, pues a trabajar en lo que quería y como siempre había estado muy ligado a todo el tema de impacto social, etcétera, me tiraba muy en toda la parte de la tecnología, etcétera, pues fui dando forma hasta que empecé y dije, ostras, y si hacemos esto con los alimentos y un poco en ese viaje donde conocí también a Víctor por contactos comunes, que es mi cofundador, y se sentó conmigo y me dijo, Denis, venga, vamos a probar todo esto. Y así que saltamos un poquito a la piscina con el proyecto, ¿no?
Pues muy interesante tu experiencia, o sea, ya una bien y una mal, ¿no? Así, pues, has podido aplicar todo aquello que salió mal. Bueno, Exactamente. como hemos mencionado, el desperdicio alimentario genera muchos retos medioambientales y sociales, retos múltiples, soluciones diversas. ¿Cuál es la Mm. propuesta de Oreca para gestionar el desperdicio alimentario? ¿Cuál es vuestro enfoque? O sea, lo que dices es como totalmente cierto, ¿no? O sea, nosotros siempre tenemos un enfoque, el desperdicio alimentario es un problema súper transversal y global, ¿no? O sea, yo siempre digo, ojo, la primera es que, joder, se habla, "Oh, la comida se está tirando". Y yo creo que es importante que pensemos que cuando una comida se va a la basura, no es esa comida en sí, ¿no? No es ese plato de macarrones o esa ensalada que está yendo, sino intentar pensar en toda la cadena de valor que hay hacia atrás, es decir, desde el agricultor que siembra unas patatas, a la transformación, la distribución de todo ese camino que tiene que hacer la comida hasta que llega a tu mesa, y eso es todo lo que se está desperdiciando, ¿no? No solo el final, sino todo el trabajo, energía que hay por detrás. Y nosotros teníamos un enfoque con eso muy claro que era, oye, el excedente es inevitable, pero el desperdicio no lo es, ¿no? O sea, es inevitable que dentro de todas esas cadenas de valor, pues haya, pues lo he dicho, sobreproducciones, stocks que no acaban de venderse, etcétera, sobre todo porque vamos a decir, un factor muy relevante que es que somos las personas. O sea, nosotros, hablando de dónde estamos nosotros, siempre decimos, ¿por qué se tira mucha comida? Y yo, joder, vete al comedor del colegio más cercano. El día que hay vainas, los niños no van a querer comérselas. Punto. O sea, así de la cosa más tonta y más sencilla del mundo. Pero sí que entendemos que, oye, que esos excedentes, que es comida en perfecto estado, que acabe en la basura, sí que es un tema de elección, porque tenemos los medios suficientes para darle valor a esa comida, ¿no? Y sobre esa es la parte que nosotros venimos trabajando. Y con ese enfoque, al final, nosotros lo que hemos desarrollado es tecnología para que estas empresas de alimentación, principalmente colectividades, como son comedores corporativos, hospitales, colegios, etcétera, también trabajamos en eventos, pues que todos esos excedentes se donen de forma fácil y segura hacia entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Y que además ese proceso, pues a los propios donantes les esté generando pues, un valor adicional. Muy interesante. Bueno, vuestra tecnología permite que las empresas, entre ellas BBVA, donen sus Uh-huh. excedentes de alimentos a asociaciones sin ánimo de lucro. ¿Qué ventajas les ofrece Oreca a esas empresas, además de Uh-huh. gestionar sus excedentes alimentarios? Uh-huh. Nosotros solemos enmarcar un poco los beneficios de nuestros clientes en cuatro verticales. El primero de ellos es toda esa parte de responsabilidad social corporativa, ¿no? Que es el más directo y el más lógico. Dices, joder, qué bien todo esto va a generar impacto en la gente que más lo necesita, ¿no? Y para ello nosotros entregamos pues, una serie de reportes no financieros y KPIs de impacto cuantitativos que puedan ver, oye, pues cuántas comidas estamos dando, cuánto peso, cuánto valor, cuántas personas estamos alcanzando. Y luego también toda esa parte ambiental que como hemos comentado antes, que es un poquito más oculta en el sector de la alimentación, que estás hablando de cuántos litros de agua estamos ahorrando, cuánto CO2, cuánta huella ecológica. O sea, al final, el sector de la alimentación es uno de los sectores más contaminantes del planeta, aunque no lo tengamos como fijado como uno de ellos, pero así lo es. O sea, si te pones a mirar datos, como el 70% del agua dulce mundial se utiliza para producir alimentos. Y dices, joder, si de eso estamos desperdiciando el 30%, las cifras están ahí, ¿no? Sí. Una locura. Y además siempre decimos que esa parte de responsabilidad social corporativa, dos vertientes que al principio decíamos, joder, que bien, esto ayuda a las empresas a posicionarse como empresa sostenible y es puramente verdad. Y luego también tiene otra forma en la que hemos ido trabajando y hemos ido mejorando y es que las empresas lo están utilizando también mucho de forma interna, es decir, para comunicar internamente a los empleados, a la gente de las cocinas, etcétera, que son los que diariamente veían que esa comida se iba a la basura, decir, oye, mira lo que estamos haciendo, ¿no? Mira, en el día a día estamos generando además impacto de la mano. El segundo punto es el punto de la reducción, ¿no? Nosotros nos dedicamos a revalorizar vía la donación, pero decimos, no estamos aquí para decir que bien, cuanto más se tire, más donamos, ¿no? Sino que en el largo plazo también se reduzca en la medida de lo posible. Siempre decimos, oye, el excedente cero no existe, o sea, es muy complejo, pero sí que entendemos que se puede ganar eficiencia y eso estamos viendo con nuestros clientes, ¿no? Que a lo largo del tiempo, gracias a que pueden entender y visibilizar y ver a lo largo del tiempo cómo funciona esa sobreproducción en sus cocinas o en su cadena, pues la pueden ir ajustando y ir reduciéndola, lo cual son ahorros directos para la empresa. El tercer punto sería esa parte de adaptación al marco legal, ¿no? Que, pues, toda esa parte
ley del desperdicio alimentario, etcétera, pues que ya se está legislando tanto a nivel europeo como a nivel nacional para que toda la cadena y el sector de alimentación pues tome un poquito, ¿no?, riendas en el asunto y tome acciones para reducir ese desperdicio y también revalorizar todo ese excedente que está generando, y ahí también, por supuesto, les estamos apoyando. Y por última es la parte de acceso a beneficios tributarios, ¿no? Esa comida que antes se iba a la basura, y lo he dicho que para las empresas era puramente un coste tanto de materias primas, de trabajo, etcétera, pues ahora, gracias a que lo estamos donando a entidades sin ánimo de lucro, pues ese coste se está transformando en ahorros tributarios que puede sumar hasta el 45% del valor de esos alimentos que estamos donando, ¿no? Joder. Y a la hora de gestionar residuos alimentarios es especialmente importante el reto de garantizar los protocolos de seguridad. Ujú, Cuéntanos, ¿cómo hacéis para conseguir dar una segunda oportunidad a los alimentos antes de tirarlos al ujú. fuego? Sí, o sea, aquí, Eva, tienes toda la razón del mundo y siempre suele ser la primera pregunta, si no la segunda, de todos nuestros clientes y potenciales clientes, ¿no? Es, Denis, esto es muy bonito, Pero pero ¿cómo? ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo me estás asegurando que todo esto se va a consumir en garantía, con todas las garantías del mundo, en un estado óptimo, etcétera, ¿no? Y ahí reto también es donde entra muchísimo mi compañero Víctor, ¿no? Que él tiene un montonazo de experiencia, como 15 años trabajando de auditor de seguridad alimentaria. Digo, qué bien, tenemos ahí a la policía en casa. Claro. Y sí, un poco todo el servicio, y desde el principio sabíamos que o se hacía todo alrededor de la seguridad o no se hacía. O sea, no había alternativas, ¿no? Entonces, pues eso, tanto desde el inicio, pues fuimos construyendo y poniendo todo un montón de recursos para que todo esto, oye, se hiciera con las máximas garantías para nuestros clientes. Tenemos una serie de puntos. El primero te diría que es la parte de la tecnología, es muy importante. Al final nos ofrece una transparencia y una trazabilidad completa de esos alimentos a lo largo de todo el proceso, ¿no? Las temperaturas, a qué entidades van, en condiciones, etcétera. Es decir, que todo es 100% transparente para todas las partes. Luego también, por supuesto, oye, toda una serie de transportes y materiales adaptados para mantener la temperatura de los alimentos. Un punto muy importante que siempre hacemos muchísimo hincapié y que históricamente en esta parte de donación había sido un punto también un poco complejo, es la parte de los receptores. O sea, al final, donde estamos entregando alimentos, tenemos que tener en cuenta que son entidades muchísimas veces gestionadas por voluntarios, etcétera, que decían, oye, ¿qué garantía me están dando de que todo salga bien, ¿no? Y nosotros, al final, a todas las entidades donde estamos entregando alimentos, pues pasan por un proceso de homologación interno nuestro, ¿no? En el que se les audita las instalaciones, los conocimientos, se les forma si es necesario, se les apoya en establecer unos procesos correctos para que, oye, reciban, almacenen y den salida a esos alimentos en condiciones óptimas. Y luego, por último, también tenemos una serie vamos a decir, políticas internas, que hacemos análisis aleatorios a los alimentos para asegurar el buen estado de los mismos, hacemos refuerzos de formación anuales en todas las partes de la cadena. Entonces, lo dicho, al final se trata tanto de construir desde el inicio, oye, un proceso que sea seguro para todos, como también diseñar unos buenos protocolos internos para que esa seguridad se mantenga a lo largo del tiempo, no dar de alta un proyecto y luego decir, no, ya me desentiendo, sino que todo es 100% transparente, todo el mundo puede controlar cómo está yendo todo, tanto el cliente, el receptor y nosotros, y mantener esa seguridad a lo largo del tiempo. O sea, transparencia completa, ¿no? Eso es, eso es. Yo decíamos, joder, es la mejor manera de controlar y que todo el mundo esté tranquilo, que todo el mundo vea lo que pasa todo el rato. Y así cualquiera puede entrar en la aplicación y decir, oye, ¿qué pasó ayer? Oye, mira, a estas horas se recogió, a estas temperaturas, fue a esta entidad, se entregó a tal temperatura, tal. Entonces, sí, 100% transparente. Es fácil donar comida. Eso es una buena pregunta. Y luego, y es una pregunta un poco trampa. Porque muchas veces, esta me la han hecho también, hace poquito estuve en un congreso en Santiago ¿Sí? y presentando el proyecto, y la primera pregunta, alguien de público me dijo, Denis, qué bien, has venido aquí, nos has vendido un proyecto que es maravilloso y todo parece facilísimo. Me dijo, ¿cómo de fácil es esto? y es un poco la Pues pregunta. a mí me parece sencillo, pero me imagino que donar comida no es tan sencillo, ¿no? Eso, tiene un poco su aquel, ¿no? O sea, tenemos otra visión también sobre todo esto, no es que tenga que ser fácil todo el proceso, lo que sí que tiene que ser fácil es para nuestros clientes. Es decir, al final somos un proceso más dentro de su cadena de valor, ¿no? Y no podíamos tener la idea de llegar a una corporación nueva y decir,
ahora hay que cambiar todo lo que se está haciendo en la cocina, ¿no? Y eso es lo que no podíamos. Entonces, al final siempre intentamos alterar lo mínimo posible en el día a día y luego es todo un proceso de implantación, ¿no? Al final diseñamos toda una serie de procesos y protocolos, como decía antes, para sumarnos a ese punto final de su cadena, de operativa diaria, para garantizar que los alimentos que lleguen ahí ya estén en condiciones óptimas para que puedan ser donados, ¿no? Estamos hablando al final de, oye, pues lo que no se comercialice o consuma tiene que estar en estas temperaturas, tiene que estar de esta manera, etcétera. Y luego a partir de ahí, en el día a día, lo que te decía antes, para los clientes, bien sencillo, al final todo se gestiona a través de nuestra tecnología y a golpe de clic dicen, oye, pues mira, a mí me han sobrado 15 raciones de tal y 20 de aquel, las programan y ya se olvidan. O sea, una vez estamos ahí, siempre solemos decir que es bien sencillo, instalar protocolos y el día a día les lleva un minuto más de lo necesario, ¿no? Que es esa programación en nuestras aplicaciones. Y además siempre decimos también que algo que nos ha ayudado muchísimo han sido los equipos de nuestros propios clientes. Donde si ya existe una concienciación general en torno al desperdicio alimentario, los profesionales de las cocinas y del mundo de la alimentación, que son los que ven que todos los días se iba a ir, nos decían, joder, inspector, en plan de, qué bien, oye, con muchas ganas, ¿qué tenemos que hacer? Oye, pues ahora cambia este protocolo y almacénalo de esta forma, le dan una formación en la aplicación y empiezan y es para adelante. Y luego es lo de siempre, ¿no? Cuando empezamos la primera semana, recibes 8 llamadas del mismo centro, pues todo el mundo nervioso. Al de 3 semanas, voy a decir, nadie se acuerda, pero ya rueda, porque es un proceso más y sumamos un proceso a la cadena de valor. ¿Y cómo es el proceso de transición de la economía lineal de los alimentos a una economía circular? Pues es un poco confuso también, ¿no? Al final, yo creo que históricamente, ¿no? Cómo hemos cambiado la visión de las cosas, ¿no? Y yo creo que es un poco visión de sociedad y lo que se aplica a los alimentos se podría aplicar a otras industrias, ¿no? Las empresas han ido creciendo, han ido desarrollándose, sobre todo para ser competitivas, ¿no? Y para dar el mayor valor posible. Y ahora estamos en ese proceso de decir, oye, vamos a redefinir un poquito lo que tenemos que hacer, ¿no? Y en este caso, pues implica decir, oye, toda esa comida que sobra, todo ese excedente, sigue teniendo valor y que todo eso también es un proceso de conciencia, ¿no? Y que las empresas vean que es una oportunidad hacer algo de esto. Que no es, ya no solo porque, oye, va a venir una ley que me voy a obligar, va a haber X o voy a tener X beneficios de tal forma. Yo creo que es todo un proceso y yo muchas veces pongo el ejemplo, el tema de la circularidad, la gestión de residuos, la revalorización de los alimentos, es algo que ahora se está hablando muchísimo de ello, pero como hace 10 años se hablaba en industria, no sé, de gestión de aceites de las máquinas, que antes la gente los mal gestionaba, voy a decir, ¿no? Los tiraba al río y ahora los miramos y decimos, joder, qué locura que hacían esas cosas, ¿no? Pues nosotros lo que entendemos es que dentro de 10 años la gente mirará esto y decimos, qué locura que estaban tirando toda la basura y no lo podían gestionar o no tenían herramientas, ¿no? Que muchas veces hasta ahora también ha pasado eso. No es como, lo tiro porque quiero, es porque no tenían mecanismos, no tenían herramientas, no tenían un marco legislativo favorable y que lo miremos dentro de 10 años hacia atrás y digamos, oye, todo esto, qué lógico es ahora, ¿no? Y qué raro era antes. ¿Ha sido complejo desarrollar vuestra actividad o no? Te diría que sí, ¿no? No sé, yo diría que creo que no hay un proceso de emprendedor sencillo, así en general. Siempre empiezas un poco, no sé si ciego, pero siempre, ¿no? Los retos que ves al principio, al final siempre es la punta del iceberg de lo que te encuentras. Lo dicho, al principio estuvimos trabajando mucho tiempo toda esa parte de seguridad alimentaria, cómo vamos a ofrecer esto para que todo el mundo pueda confiar en nosotros, pero vamos, todo lo que fuimos viviendo a lo largo del proceso, vamos, fue cambiando y los retos iban actualizándose cada día. O sea, siempre decimos que, y ya ahora se convierte en algo anecdótico, pero claro, veníamos a trabajar con el desperdicio alimentario, pues empezamos justo antes del COVID con el tema de los pilotajes. El tema de la conciencia es muy importante y te digo por qué, porque cuando empezamos a tocar a las primeras empresas, la primera pregunta era, Elba, te quiero ayudar a gestionar tus excedentes alimentarios porque entendemos que hay un problema. Y claro, si vas a casa de alguien a intentar levantar la alfombra de alguien sobre un problema que tiene,
la primera respuesta que recibíamos era, Denis, No, yo no quiero comida. ¿Qué voy a claro, tirar comida? Por favor, ¿qué me estás hablando? No, no, es que yo produzco para ajustar mi producción. Y yo decía, ya, hombre, todos. Y a pesar de que no tires, no te apetecerá que, oye, me enseñes un poquito, nosotros no te vamos a cobrar nada, queremos estudiar esto, te hacemos un caso de estudio y si quieres pilotamos, pero sin ningún tipo de compromiso. Y en ese proceso estuvimos mucho tiempo, o sea, hubo unos meses de tocar a todas las puertas posibles y decir, oye, quiero ver esto. Y no. Y hasta que, oye, hubo gente pues que puso la confianza en nosotros y dijo una empresa, venga, vale, te dejo mirar. Y ahí lo que pasó, también pasó algo muy curioso, que es que las empresas, cuando empezamos a mirar nosotros, empezaron a mirar ellas y se dieron cuenta de que tenían ese problema. Porque ellas ni siquiera eran conscientes de la magnitud del problema que tenían en su casa, porque nunca habían prestado atención ahí. claro, Entonces, de repente, pasamos en un momento de decir, no tiro comida, a de repente, ostras, Denis, tiro comida, ¿qué hago? ¿No? claro, hay un problema, ¿no? Claro, me digo, y voy a decir, y fue un buen momento, no porque se tirara comida, sino porque dijimos, joder, está pasando lo que creíamos que está pasando, ¿no? Tenemos los datos reales y a partir de ahí ya fue pues típico proceso emprendedor. Obviamente cuando hicimos los primeros pilotajes, olvídate, no éramos lo que éramos ahora, no teníamos ni tecnología ni nada, las primeras donaciones libreta en mano, todo el mundo iba apuntando todo, tomando temperaturas de forma manual, pues eso que se dice siempre del producto mínimo viable, pues esto era lo de abajo todavía. O sea, solo era la idea de, oye, vamos a validar, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Y lo dicho, y a partir de ahí, pues, oye, la cosa empezó a coger sentido, veíamos que tenía sentido y fue poco a poco, pues, oye, venga, vale, pues vamos a invertir en tecnología que nos ayude a automatizar estos procesos. Y luego los retos es que no dejan de salir, porque luego te das cuenta que cada casa tiene su problemática, hay que adaptar la solución a cada casa en sí, cada uno tiene su visión del proyecto también, de no, es que a mí me gustaría también tener en cuenta este factor y este factor. Ah, vale, pues mira, vamos a incluirlo o vamos a reforzar o necesito más seguridad en este punto, ¿no? Que al final muchas de las cosas que tenemos ahora siempre intentamos ser muy transparentes y estar muy cerca del cliente, que yo siempre digo a todo el mundo, damos la tecnología, trabajamos con ellos y cuando vamos rodando, yo siempre les digo a todos, oye, pedir la carta a los Reyes Magos. O sea, me encantaría que la aplicación tuviese esto. Y luego hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos. Que quedan Pero, en pendientes, ¿no? claro, pero que es un proceso súper valioso para nosotros porque es lo que nos ha ayudado a tener todo lo que tenemos ahora, ¿no? Y luego todos los retos, en plan de, lo dicho, estudias en un MBA en la carrera, ¿no? Claro, el crecimiento estratégicamente se produce así, luego por esta región, luego por la otra, luego llegas al campo de batalla y se acabó la... No, mira, empezamos aquí en Euskadi súper pronto porque empezaron a hacer oportunidades, nos fuimos de Euskadi, empezamos a trabajar también deslocalizados, ¿no? Nos vamos a Galicia, nos vamos a Madrid y al final el propio mercado muchas veces te va tirando y tú no cuentas con eso y dices, oye, hay que ir para adelante, ¿no? Y por suerte pues son retos que hemos ido solventando y que nos sentimos ahora pues muy cómodos donde estamos, ¿no? Pero que en el momento son cosas que, como te decía, no tienes previstas y que van surgiendo y hay que tener esa flexibilidad para ir adaptándote. Totalmente. Y hablabas de tecnología. ¿Consideras que la aplicación de nuevas tecnologías hace más eficiente la cadena alimentaria? Yo diría que sin ninguna duda, o sea, sin ninguna duda. O sea, que en todo este proceso sobre todo de ganar eficiencia, de redefinir algunos procesos, o sea, la tecnología nos ofrece muchísima ayuda, ¿no? O sea, en nuestro caso siempre decimos que, jo, la tecnología es como la forma de hacer sencillo algo muy complejo. Lo dicho, si empezamos con libretas y nos dimos cuenta, jo, el día que tengamos 5 clientes, olvídate de tener todo controlado, sin tecnología no habría sido posible, ¿no? Al final nos da grandes capacidades de procesar muchísimos datos en tiempo real, tener todo bien ordenadito, pues, todo muy transparente, ¿no? Entonces siempre decimos, oye, pues la tecnología por un lado lo que está haciendo es el día a día fácil, lo dicho, desde el BBVA, desde cualquier cliente, acaba el proceso, cogen el móvil, lo entran en internet, programan la recogida en 3 clics y en 30 segundos ya han gestionado el servicio. Y ya está transparente para todas partes, ¿no? Esa parte de transparencia que nos está ofreciendo, seguridad y tranquilidad para todos. O sea, que el proceso sea eficiente, que conecte de forma correcta tanto donante como receptor, que todo el mundo tenga eso en tiempo real, oye, por dónde está yendo el conductor, a qué temperatura se está llevando los alimentos, etcétera. Si no hay tecnología,
no lo podríamos gestionar. Y también te diría que el siguiente paso es la escalabilidad. ¿Cómo escalaríamos sin tecnología, ¿no? Y esto lo digo desde nuestra perspectiva, pero cuando pienso en otras soluciones del sector de alimentación, lo mismo. Si hay una industria alimentaria que quiere ganar eficiencia, la tecnología es la que le va a dar esa capacidad de procesar grandes cantidades de datos en múltiples localizaciones al final y sobre todo que eso luego le ayude a tomar decisiones, ¿no? Que es esa parte de la eficiencia. Entonces yo creo que en el mundo en el que estamos es clave y juega un papel fundamental todo esto. ¿Y cuáles son las principales ventajas de vuestra aplicación? Yo diría que es un poquito lo que te he comentado, ¿no? Esa parte de que hacer un proceso un poco complejo y borrascoso, en plan de muy sencillo a través de tecnología. O sea, cualquiera de nuestros clientes puede ver pues todas sus localizaciones a través de las que está donando alimentos de forma muy sencilla, gestionarlas, recibir reportes, etcétera. Y os decía, esa parte sobre todo de transparencia, seguridad, etcétera, ¿no? Que todo el mundo pueda saber lo que está pasando en todo momento, incluidos nosotros, que yo ahora estoy en Bilbao y entro en nuestras aplicaciones y los servicios que están funcionando actualmente, pues en Madrid, por ejemplo, pueda ver qué está pasando y cómo está desarrollándose todo, ¿no? Y también poder tomar decisiones rápidas de si pasa cualquier cosa o no pasa cualquier cosa o hay que dar apoyo en un lado o en otro. Y que todo esto al final nos ayuda a seguir mejorando en el largo plazo tanto de forma para seguir escalando como de forma para seguir aportando valor a través de nuestros servicios, ¿no? De decir, joder, pues yo creo que necesitamos X o X funcionalidad puede ayudar más a nuestros clientes, ¿no? ¿Y cómo es ese proceso de se pone en contacto un cliente con vosotros o Ujú, vosotros ponéis en contacto con él? ¿Cómo, o sea, cómo se llega hasta donar ujú. su excedente? Pues lo diríamos es esto, nosotros hacemos como una especie de siempre como un mini caso de estudio, ¿no? Que se trata un poquito de entender qué está pasando en ese centro, oye, pues qué alimentos se están trabajando, qué procesos estáis manejando, qué capacidades tienen vuestras instalaciones, qué volúmenes, etcétera. También ayudamos en esa parte de medición muchas veces, ¿no? Que decimos, oye, ¿qué excedente medio se está generando? Pues no lo sabemos, pues te ayudamos un poquito con esa parte de medición. A partir de ahí, diseñamos ese marco de proyecto, ¿no? Lo que comentábamos antes, oye, pues mira, los protocolos que tenemos que garantizar son estos, deberíamos disponer estos alimentos a X temperaturas, de esta forma, etcétera. A partir de ahí, hacemos un poquito una propuesta de servicios, oye, nosotros desarrollaríamos esto de tal manera y si ellos dan el visto bueno, pues ahí hacemos un proceso de match con entidades receptoras, ¿no? Al final se trata un poquito de buscar esas entidades que tengan las capacidades, tanto técnicas como organizativas, para recibir esos alimentos, ¿no? Y que se sumen al proyecto. A partir de ahí, oye, formamos a todas las partes, tanto en la aplicación, pues, tienen tanto los donantes como los receptores también tienen aplicación, que los receptores pueden también ir registrando todo lo que van recibiendo, pueden ir monitorizando todo. Y a partir de ahí ya empiezan los servicios. O sea, digamos que es como, oye, estudio de qué está pasando, diseñamos un marco del proyecto, hacemos match con una entidad y empezamos con todos los servicios. ¿Y tenéis pensado otros desarrollos tecnológicos para el futuro o de momento Ujú. estás La ahí? verdad es que sí, yo creo que algo que bueno, hemos hecho medio bien es que hemos ido construyendo sobre todo la tecnología paso a paso. O sea, aún así, yo voy a decir que también nos hemos calentado de más en algunos saltos que hemos hecho, porque luego todo lo que tienes en tu mente de, claro, esto es perfecto lo que necesitan, te das cuenta de que no. Dices, "Jo, esto no tenía que habernos tocado así o así, ¿no? Entonces, siempre vamos poquito a poco, como te decía antes, muy cerca de los clientes, intentando recibir todo el feedback posible de su mano. Y actualmente, 2, 3 veces al año, estamos lanzando nuevas actualizaciones de la tecnología, ¿no? Tanto Ujú. con nuevas funcionalidades, nuevas características o ajustando algunas que ya hay para que sean más simples de cara a nuestros clientes, etcétera. Y de forma paralela también, pues venimos trabajando, digamos, en funcionalidades un poquito más grandes, ¿no? Es decir, que sobrevuelen un poquito toda la tecnología. Ahora estamos empezando a plantear también desarrollos de inteligencia artificial para poder hacer excedente predictivo y que, digamos, que el propio sistema te pueda ayudar a entender esa sobreproducción y ajustar todavía más a lo largo del tiempo. Y tenemos un par de desarrollos también ahí en las baldas con ganas de ir avanzando con ellos. Entonces, entendemos que a lo largo que el proyecto va creciendo, la tecnología es Bien. inevitablemente va de la mano y sigue creciendo con nosotros, ¿no? Suena muy interesante. Ya veremos
¿Qué ocurre en el futuro? Bueno, durante toda la entrevista o casi en casi todas las preguntas Mm, mencionabas la legalidad. En junio ujú, de este año el Gobierno aprobó una ley pionera contra el desperdicio alimentario para su tramitación parlamentaria. ¿En qué ujú. consiste esta norma en grandes líneas y en qué estado se encuentra? Bueno, pues todo apunta, o todo apuntaba para que el 1 de enero del año que viene ya estuviera vigente esta ley. O sea, veremos si va a ser para el 1 de enero, pero bueno, y si se retrasa un poco, la idea es que pues para 2023 vaya a estar ya encima de la mesa y se empiece a aplicar, ¿no? Y lo que viene a intentar esa ley pues viene a intentar, nos viene a obligar un poquito a que toda la cadena alimentaria, ¿Sí? por un lado, cuente con planes de prevención de desperdicio alimentario, es decir, oye, que pongan un poquito cartas en el asunto para reducir. Y el segundo punto, recoge una serie de jerarquías de alimentos, que empieza a decir que cómo se va a revalorizar esos excedentes que se están generando, ¿no? De ahí, digamos, una jerarquía. El primero de ellos es que todos esos alimentos que sean aptos para el consumo han de ser donados hacia entidades sociales, que digamos que es un punto donde nosotros estamos muy focalizados. El siguiente punto, he dicho, igual me lío en el orden de alguno de los siguientes, pero puede ser, Problema. los que no puedan ser donados para consumo humano, pues igual hay que donarlos para consumo animal. Si no, para la elaboración de piensos, para temas de biogás o para no sé qué. Y va marcando toda una serie de prioridades que hay que hacer Sí, con esos excedentes alimentarios hasta la última jerarquía, que es el reciclaje. O sea, viene a decir, oye, hay que revalorizar antes de llegar a ese reciclaje, ¿no? Pasando por el primer lugar, pues esa parte de donación de excedentes alimentarios. Entonces, lo que ha pasado también ha sido un poco curioso con todo esto, ¿no? Todo esto viene también de directivas europeas, que la Unión Europea ya marcó que para el 2030 un objetivo muy ambicioso, que era reducir todo el desperdicio alimentario en un 50%. Nos quedan 8 años y cada vez menos tiempo, ¿no? Y ahora se está pasando. Entonces, lo que está pasando también es que hemos pasado como de una situación de incertidumbre donde no había ningún marco claro. legal, incluso, o sea, no había ni mecanismos para las empresas, por así decirlo, a que de repente se va a obligar a las empresas. Entonces, está un poquito de, ostras, hemos pasado de un cambio, de un extremo al otro, ¿no? Y ahora las empresas están también un poco de, oye, por dónde empezamos? ¿Qué mecanismos tengo? ¿Qué es un plan de prevención? ¿Cómo lo aplico? Entonces, oye, es todo un proceso, ¿no? Muchas veces no, es que la ley se está quedando corta, ¿no? La ley tendría que ser más dura en esto, menos dura en esto. No sé, poco a poco, o sea, sin entrar en valoraciones del contenido de la propia ley, porque eso ya es súper subjetivo. Claro. Lo que yo veo en el mercado es eso, es que hemos pasado de un escenario donde algo no es que estuviera prohibido, pero estaba muy mirado con lupa, a algo que están diciendo de repente, todo el mundo tiene que hacerlo. Entonces está todo el mundo un poco con incertidumbre, ¿no? De decir, oye, pero ¿cómo va a afectar? Venga, vamos a empezar. Y obviamente nosotros también lo estamos recibiendo, pues ahora cada vez la gente nos contacta más, ¿no? Y se va viendo esa escalada y mucha gente nos está diciendo, oye, Denis, vale, yo quiero implantar todo esto. Bueno, vamos a empezar ya. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo no hacemos? ¿No? Entonces está un poquito ahí el mercado que entiendo, oye, pues cuando se publique, que tenga que buscar una estabilidad. También entiendo que desde un punto de vista legislativo y de las administraciones públicas tienen que dar un mayor soporte a las empresas para que puedan hacerlo con seguridad y un poco Recursos, ordenado todo esto. claro, Exactamente. para poder llevarlo a cabo. Y más allá de la gestión de los residuos, ¿estáis trabajando también en la prevención de la generación de estos? Efectivamente, ahí tenemos, como decíamos, o sea, yo creo que es clave, ¿no? O sea, pasando por entender qué son esos excedentes. Entonces tenemos, por un lado, el apoyo de la reducción en base a los históricos que vamos generando, ¿no? Al final nosotros estamos dando todo el excedente. Eso permite a las empresas, oye, ver las tendencias, que dicho de forma muy fácil, joder, es que los diciembres tiro un mogollón de comida porque la gente come menos en la oficina, tal. Todo eso pues también está ayudando a que poco a poco digan, joder, vamos a ir ajustando, vamos a ir ajustando. Y estamos viendo que efectivamente los centros se están reduciendo, voy a decir, con datos muy importantes, ese excedente que se está generando. Y luego, por otro lado, también hacemos un apoyo en la parte de concienciación. Es decir, las empresas que contratan a nosotros también les ofrecemos una serie de materiales de responsabilidad social y, digamos, infografías que luego posteriormente distribuyen tanto pues, por sus intranets, en los comedores corporativos, etcétera, también de cara a concienciar al usuario final en cuanto a la generación de ese excedente, ¿no? Oye, pues que también mucho
vamos a decir, el usuario que va a un comedor tiene mucho que decir en cuanto al excedente que se está generando en el mismo, ¿no? El tema de, pues, echarte raciones responsablemente, por así decirlo, y un poquito todo esto. Al final entendemos que el desperdicio alimentario, justo el otro día estaba en una reunión y decía, joder, esto es una acción para industria y luego hay una acción para los hogares. Y yo digo, da igual, o sea, todas se van a ir retroalimentando, o sea, somos los mismos. O sea, no, es que en los hogares se tira un montón de comida. Y digo, ya, pero la persona que sea responsable en su casa será responsable en su empresa y al revés, ¿no? Totalmente. Entonces, sí que hacemos esa parte también de intentar que todos los usuarios, los centros donde nosotros trabajamos, pues también vayan adquiriendo esa concienciación y también ayuden a que ese desprecio también se siga reduciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, pero toda esta actividad durante la crisis del COVID se paralizó, entiendo. ¿Qué supuso para Oreca esta... Eso es gracioso, es cuando te dicen, cuando emprendas, Denis, prepárate para lo peor. Y ya, pero el, el escenario malo que teníamos previsto y el escenario real, o sea, el escenario malo habría sido el cielo para nosotros, ¿no? Nadie esperaba una pandemia mundial como tal, entonces dijimos, oye, mira, si estamos aquí ahora, después del COVID, ya nadie nos echa de aquí. Claro que sí, totalmente. Pero sí, o sea, lo que te comentaba antes, nosotros los pilotajes del servicio empezamos en diciembre de 2019. Empezamos a pilotar el servicio, imagínate que sería además como hacia el 15 de diciembre o así. Pues empezamos con una empresa, para finales de enero teníamos 3 empresas, estábamos donando, pues no sé, 1000 comidas a la semana o algo así, todo tiene sentido, venga, vamos para adelante, vale, ahora vamos a empezar con el desarrollo, tal cual, y de un día para otro, de repente todo el mundo a casa y doble vertiente de llamadas. Todas las empresas, oye, Denis, se para. Obviamente es como, ya no damos servicio a nadie, o sea, ni a empresas, ni a comedores de colegios, ni hospitales, se acabó. Y además, por otro lado, también nos pasó la vertiente de que las entidades sociales nos llamaban pidiéndonos alimentos. Y entonces nos quedamos ahí como en una isla en medio, Que no. que no es como, ¿qué hago? Entonces, imagínate, fue como, joder, empiezas con esto, parece que todo tiene sentido, arrancas y de repente pandemia mundial. Ostras, nadie me había avisado de que puede pasar esto, ¿no? Pero bueno, también dijimos, oye, pues mira, pues es un tiempo que nos han brindado de paralización total para todo esto que era un proyecto y hacíamos a libretas, vamos a pasarlo a una empresa de verdad y vamos a desarrollar tecnología y vamos a saltar al mercado como procede. Aún así, ahora, podemos decir que en septiembre de 2022 es la primera época en la que Oreca está operando libre de COVID. O sea, han tenido que pasar 2 años después, porque al final antes era, no, vale, no, COVID ya estamos tranquilos ya, pero venía Omicron o venía su amigo no sé quién y La imagínate. cepa y otra cepa, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, hoy ha sido todo un proceso que, oye, hemos ido lento y yo intento mirar siempre el positivo. También nos ha ayudado a ir poco a poco, porque las empresas se iban sumando muy poco a poco, que también nos permitía, pues, oye, ir adaptándonos a ellas sin ninguna presión, etcétera. Y oye, voy a decir que ha sido un buen proceso de aprendizaje y que, sobre todo, pues que nos ha llevado a estar en el momento en el que estamos probablemente más preparados de lo que habríamos estado antes. Eso seguro, claro. Por intentar ver el lado positivo de todo esto, ¿no? Y si os habéis mantenido, como dices tú, ya Claro. no sé aquí. Y en general, ¿cómo impactan las crisis globales en vuestra actividad? Por ejemplo, la guerra de Ucrania. Esa es otra. Es que yo el tema de las crisis ya no sabes, o sea, yo llevo viviendo toda mi vida en crisis, digo, ya no, cuando no es una, es otra, o sea, yo no sé qué está pasando, ¿no? Entonces, ya es, oye, pues nuestra generación, pues es lo que toca y lo que hay, el escenario que hay es el que hay, tampoco nos vale mucho quejarnos, es, oye, pues hay que adaptarse y hay que seguir para adelante, o sea, son cosas que se van de nuestras manos. Cuando fue lo de Ucrania, o sea, que justo estaba ya con la bajada del COVID también, y aparece lo de Ucrania, a ver, llamarme ignorante si quieres. O sea, yo no sabía que tenía tanta relevancia en las materias primas Ucrania respecto a España. Claro. Y de repente, también los restauradores, crisis movión para todo el sector de alimentación, ¿no? Que los cereales, no sé qué aceites, etcétera. Los transportes suben, los costes se multiplican yo no entiendo nada, ¿sabes? Con total transparencia te lo digo. Dices, joder, que hay guerra en Ucrania y cuando no es una es otra. Pues lo mismo, dices, te empiezas a dar cuenta de decir, oye, mira,
tenemos que estar preparados para todo en esta vida, ¿sabes? Y de nada nos vale quejarnos, porque son cosas que no están en la mano de nadie y son situaciones que vienen y, oye, vamos a estar todos los predispuestos que podamos para adaptarnos y echar para adelante. Total. Bueno, ¿y qué planes de futuro tenéis? ¿Acercaréis vuestra solución a nuevos públicos o...? Pues la idea es que sí, nosotros en estos 2 años, porque realmente empezamos a pilotar a finales de 2019, la empresa la constituimos oficialmente en cuanto nos dejaron salir de la pandemia y los notarios volvían a estar operativos. Somos de junio del 2020, ¿no? Eso, pilotaje 2019, junio de 2020, llevamos 2 años. Y principalmente veníamos trabajando mucho temas de cocinas centrales, comedores corporativos, etcétera. Y había otros segmentos de colectividades que estamos un poco más pausados, temas de hospitales, colegios, etcétera. Bueno, porque todavía estaba la situación un poco compleja y también entendíamos que necesitamos adaptar nuestra solución a otro tipo de servicio, ¿no? Y ahora estamos empezando a sentarnos en esos sectores, ¿no? O sea, vamos ahora de cara a enero, vamos a empezar ya con 5 hospitales a nivel nacional y la idea es empezar a crecer también por esos sectores, al igual que hemos hecho en el sector cooperativo, ¿no? Empezar a diversificar un poquito las líneas de negocio y posteriormente hacer lo mismo en el sector educativo. Lo he dicho, aquí sobre todo las diferencias muchas vienen en tema de oye, capacidades de instalaciones tienen los centros, no es lo mismo una cocina de un hospital que una cocina de un colegio, etcétera, ¿no? Entonces, venimos trabajando para ir adaptando el servicio a esos centros, que la verdad es que las perspectivas son muy buenas y ese es uno de nuestros planes a corto plazo. Y el segundo de ellos es ahora que por fin no tenemos COVID, pues también pues meter otra marcha, ¿no? Para seguir creciendo a nivel nacional. O sea, seguir habiendo nuevas comunidades autónomas y sobre todo mucho también, muchos clientes potenciales que en su día era, oye, vamos a esperar a que se estabilice todo esto, ahora es cuando están arrancando, ¿no? Entonces entendemos que tenemos que apretar un poquito, seguir consolidándonos en el mercado con esa solución y seguir creciendo. Muy bien. ¿Y qué importancia tienen los proyectos de innovación de startups como la tuya destinados a satisfacer una necesidad social tan importante? Pues aquí como distintas cosas, ¿no? O sea, muchas veces cuando la gente habla de nosotros y dice, jo, Eureka es una startup social, o Eureka por el impacto que estamos generando, ¿no? Obviamente, y eso tiene todo el sentido del mundo, pero yo también creo que en el momento en el que estamos y sobre todo de cara a futuro, va a ser una línea que se va a ir borrando con el tiempo. Ahora parece que está como muy marcado el tema de, no, es que tienes un impacto social súper grande, esta no la tiene. La lógica, o de mi propia visión, es que dentro de 20 años nadie dirá una startup social o nadie dirá una empresa social. Las empresas van a ser sociales. Lo digo aquí con muy contundente, pero es lo que realmente creo, ¿no? O sea, por todo, porque cambia la mentalidad, cambia la legislación y estamos en un punto en el que todas las industrias están redefiniendo sus procesos de producción. Lo que decíamos antes es ninguna empresa de transporte o de alimentación o de energía nació diciendo voy a ser ultra responsable con mi entorno. Pero ahora todas están empezando a hacer eso. Lo que está pasando es que están redefiniendo cada eslabón de su cadena de valor, qué impacto está generando en su empresa y en su entorno. Y entonces, ahora somos startups como nosotros que venimos a acometer retos muy particulares dentro de esas cadenas de valor para a la empresa tradicional transformarla en lo que vamos a decir en el futuro en una empresa social. Y la realidad solo es que vamos a redefinir todos esos procesos productivos para que todos sean responsables. Entonces, muchas veces, empresa social, empresa no social. Digo, en el futuro no habrá eso. Claro. O no tiene sentido que lo haya. Y luego igual me equivoco y luego todo se vuelve en otra dirección contraria, ¿no? Pero mi visión es esa, es que dentro de 15 años, 20 años, todas las empresas tendrán en cuenta el impacto que generan, por supuesto, económicamente en su negocio, pero también en su entorno. Y nosotros como startup, ¿qué ofrecemos o qué estamos ahí? Esa agilidad y esa capacidad de acometer retos muy, muy concretos y que les ayuden a que cada eslabón de esa cadena lo vayan redefiniendo y decir, ahora sí, antes, ¿qué teníamos? Pues en esta parte de alimentación
los excedentes no los gestionábamos bien y las compras pues tampoco eran muy responsables porque pues habrá alguien que les ayude a que las compras sean kilómetro cero, muchos más sostenibles, yo le ayudaré con la parte de revalorización de excedentes y otra tercera empresa que se ayudará con un reto muy particular, ¿no? Entonces, yo creo que el valor de cómo se está gestionando la innovación hoy en día, ¿no? Que es mucho a través de estos procesos de innovación abierta, desde hoy vamos a contar con una startup para redefinir un reto muy concreto, es lo que va a marcar los próximos 10, 20 años para acabar diciendo, oye, no, es que el BBVA es una empresa y ahora que es una empresa responsable. No, es que todo será lo mismo y todo el mundo tendrá que ser responsable. Y no solo por la ley, es porque las empresas estamos personas y las Eso es. personas somos los primeros que gestionamos el cambio. Cuando nosotros empezamos, la ley no estaba ahí y ya la gente nos contrataba, porque esa conciencia nace de cada uno de nosotros al final. Totalmente. Pues esperemos que lleve razón y que todas las empresas adquieran esa responsabilidad social. Elba, hablaremos en 10 años y igual digo, joder, Elba, ¿te acuerdas lo que dije? Que luego no di ni una. Pues No, sí. esperemos que lleve razón, esperemos que lleve razón. Bueno, y para terminar la entrevista me gustaría hacerte algunas preguntas un poquito más personales que puedan inspirar a otros emprendedores. ¿Cómo viviste lanzarte a emprender por segunda vez? Es que es eso, lo dicho. Yo creo que eso es lo de siempre, ¿no? Joder, que hay mucho también mito alrededor del emprendimiento, ¿no? Y lo dicho, no, estos empezaron en un garaje, con 12 años ya tenía su empresa y es un plan de, joder, un emprendedor nace o se hace, yo creo que al final cada uno busca su camino, ¿no? En mi caso, al final fue darme cuenta de que, joder, esto es lo que me apasionaba y lo que quería hacer, pero no era algo que nunca había tenido en mente. O sea, cuando empecé a estudiar Derecho no dije, joder, voy a emprender fijo y quiero hacer esto, sino que muchas veces es el tema de la experimentación y ver dónde encajas y dónde no encajas lo que te lleva a lanzarte, ¿no? Entonces, sí me doy cuenta, joder, cuando hice la primera vez, empezaba mientras estudiaba, algo que siempre he intentado hacer y que también, voy a decir aquí, mi padre siempre me decía, prueba, experimenta y hazlo con gestión del riesgo. Importante. Es decir, oye, salerte a la piscina, monta una empresa y se donde, pero no seas un loco de la vida y no, voy a empezar mi primera empresa y voy a pedir un préstamo de 20.000 euros. No, ¿qué haces? O sea, no necesitas eso para emprender. Y cuando emprendas, te vas a dar cuenta de que en el estadio 1 no lo necesitas, igual en el estadio 3 sí. Entonces, con mi experiencia fue que saltar ahí y lo que te dice, siempre una persona muy curioso y de repente es poder tener un proyecto y que explotar esa curiosidad para todas las vías y poder tocar todo y conocer mucha gente y aprender y probar cosas y fallarlas y otra cosa, dije yo, joder, esto es divertidísimo. Luego también es muy duro y de todo y es importante también generarse expectativas correctas y eso es algo súper, súper importante y cuando conozco gente, la gente me pregunta y todo eso, siempre digo, en plan de, joder, genérate expectativas correctas. No pienses que vas a montar una empresa y de repente, ¡guau! Esto va a explotar y mi plan de negocio tiene que voy a hacer 5.000 ventas el primer año, porque luego la realidad no es esa, ¿no? Es importante empezar poco a poco. Y ese aprendizaje que hice en primer lugar, que fue un proyecto que no salió bien y que luego fue para el segundo, o sea, emprender en un año es estudiar 10. O sea, es un proceso súper acelerado de todo lo que pasa, pero también hay que hacerlo un poco sin miedo, voy a decir, sin miedo a perder, ¿no? O sea, que decir, joder, prueba cosas, tío, man, nunca hay decisiones ultra seguras, nunca hay decisiones de todo. Y por eso digo también como gestión del riesgo, gestión de expectativas. O sea, yo nunca recomendaría, bueno, digo, deja todo y emprende. Eso me dejo. Si no tienes ninguna experiencia en esto, va a ser algo muy complicado, o sea, Duro, claro. muy duro, que luego la realidad es la que es, ¿no? Por eso muchas veces hay como mucho mito y mucho todo. Y es, oye, poco a poco, ¿no? Y hay muchas formas de emprender también, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Totalmente. ¿Y tú contaste con apoyos y recursos económicos o a nivel La, personal? La verdad es que a nivel personal, cero. O sea, o sea, y eso muchas veces lo digo porque eso es lo que yo he vivido. O sea, cuando empecé Oreca, o sea, Oreca empezó sin 1 euro. O sea,
cero dineros. Yo tendría 1.500 euros en el banco y mi familia no me dio, toma 20.000 euros para que juegues. No, me dijeron, Vini, ¿sabes lo que tienes? Un plato de comida en la mesa. Es un grande. Y eso yo creo que es lo mejor que te pueden hacer, lo dicho. O sea, yo siempre digo, si en el primer momento de que habría tenido 50.000 euros o en la primera empresa habría tenido 50.000 euros, no me habría garantizado que hoy estaría donde esté ahora. Me habría garantizado seguramente que me habría fundido 50.000 euros. Total. O sea, entonces, no digo que los recursos económicos no sean importantes, eh, pero no para empezar muchas veces, ¿no? No hasta que tengas una idea, oye, tengas un cliente potencial que pueda ya estar interesado en hacer algo, etcétera, porque muchas veces teníamos, hasta yo cuando lo emprendía, como, joder, necesito un montón de dinero para poner esto en marcha. Y veo ahora Eureka y digo, si Eureka lo empecé sin nombre. O sea, no tenían nada. Y es una empresa tecnológica ahora que operamos a nivel nacional y digo, oye, pues eso es importante. Y eso siempre me han dicho, eso me han de, joder, ni eso me han de, mis padres nunca me han dado dinero para emprender, pero siempre me han dado, uno, apoyo, que yo creo que eso es súper importante, Vale. de tu familia, de rodearte de los círculos correctos también, etcétera. Y también el paracaídas de decir, oye, yo no te voy a dar dinero, pero que sepas que, oye, si el día de mañana te estrellas con esto, pues no pasa nada porque siempre vas a tener un plato de comida en casa. Claro. Entonces yo creo que eso es un enfoque y gracias a eso lo he dicho, en plan, joder, pues agradezco que nadie me diera igual el primer día que emprendí 100.000 euros, porque seguramente no me habrían ayudado a estar donde estoy y me los habría gastado. Claro. Más que nada porque no, o sea, ese desconocimiento y Claro, lo dicho, esto cambia ya, claro, cambia ya en el proceso de, joder, pues ahora quiero montar otra empresa porque eso no ha funcionado. Ya tienes experiencia emprendedora, ya sabes lo que se hace, no se hace. Eso es otra cosa totalmente distinta. Por eso, en plan, obviamente, es en plan, no, joder, mira, esta persona es la tercera empresa que empieza. Pues obviamente empiezas con 150.000 euros, pues sabes de qué va este juego. Pero esa gente que está en el paso cero y va al paso uno muchas veces, que todo el mundo se obsesiona por el dinero que necesitas, no es real. O sea, el dinero lo necesitas por algo, no porque lo necesites. ¿Y qué cosas has aprendido a la hora de montar y lanzar tu startup? Así a Pues grande. ya A a grande. grandes rasgos. Pues yo siempre la recomendación y algo que también me aplica a mí es, joder, empezar en grande con el reto que tú tengas delante, empezar en lo más pequeño que puedas, siempre. O sea, esa parte que te hablaba antes del tema de, joder, haz 2 pilotajes con libreta antes de ponerte a invertir 20.000 euros en una aplicación, hazlos así, porque lo que tú tienes en tu cabeza y lo que luego acaba necesitando el mercado, muchas veces, por muy lógico que parezca, no es lo mismo. O sea, no es para nada lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es súper importante y el estar en la calle cuanto antes, también diría que es algo como fundamental, ¿no? Pues muchas veces también ves emprendedores, no, estoy aquí con mi plan de negocio, y ojo, te vas a pasar 4 meses haciendo un plan de negocio brutal que en una semana se va a desmontar. Claro. O sea, es como ser lo más ágil posible y estar en el mercado cuanto antes y con el contacto de los clientes, que son al final los que te van a acabar pagando, es Mm. muy fundamental según lo que yo veo. Y luego lo he dicho, nosotros somos una empresa tecnológica que estamos enfocados en escalar, en hacernos, voy a decir, muy grandes y tener una solución, oye, puntera. Pero hay otras formas de emprender. No todo el mundo tiene que emprender así. O sea, que también es importante, ¿no? Es como cuál es la visión de tu empresa, cuál no es la visión de tu empresa. O sea, oye, pues no, es que quiero levantar muchísima inversión para crecer súper rápido. Oye, o prefiero hacer un crecimiento más controlado y X. O sea, que es importante también que cada paso veas un poco hacia dónde te va llevando o dónde es el siguiente, ¿no? Que al final eres pequeño, cada paso es importante, entiendo, y generar como esa visión común entre los fundadores o entre tu equipo principalmente, pues es importante, ¿no? O sea, yo creo que el tema del equipo y alinearte con alguien que tenga una visión similar a la tuya, pues es fundamental, porque como has dicho antes, emprender es duro, hay subidas y bajadas, hay mil decisiones que tomar y oye, pues estar alineado en un inicio, luego ya pues va a haber muchos retos y muchos momentos que estar ahí, ¿no? Pero en un inicio, pues tener alguien en el que puedas confiar a lo tuyo siempre es clave. Desde luego. ¿Y qué último mensaje o consejo puedes dar a esos profesionales que se están planteando Mm. emprender?
Pues no lo tenía muy claro. Cuando pensaba en esto decía, joder, pues ¿cuál es un consejo, ¿no? En plan de, y yo diría en plan de que el que va a creer más en tu idea eres tú. Y eso en plan de, es súper simple, pero es súper complejo. ¿Por qué? Porque eh, la gente no tiene ni por qué entender lo que tú quieres hacer. Me diciendo, hombre, tus clientes potenciales sí, pero quiero decir, la gente de tu alrededor. Y vivimos en un mundo en el que, o sea, por ejemplo, en Oreca al principio, yo me encontraba con muchísima gente, y que igual no eran clientes potenciales míos, pero gente de alrededor que decían, Oreca, va, ¿y eso? Va, ¿eso por qué? Eso no tiene sentido. O esto no, es que esto no, eso no se va a poder hacer, o eso es súper complicado, o eso es así. Es como de que tienes la visión eres tú y tú tienes que confiar y apoyar en ella. También estar dispuesta a ser flexible, por supuesto, pero que, oye, necesitas creer en lo que haces, ¿no? Eso es súper importante. Luego, aquí hace poco leí, es como, ahí como, ¿dónde está el punto de inflexión, no? Porque en el mundo de emprendedor se dice como que no tengas demasiado apego a tu idea, sino a cómo se desarrolla en el mercado, pero luego está el siguiente concepto que también se dice, que es que hay que ser muy consistente y empujar mucho y fallar muchas veces hasta dar con lo que das. Entonces, ¿dónde vas a poner la línea de abandono? ¿Cuándo vas a decir, no, es que nunca empujé lo suficiente esta idea o la deseché muy pronto? Entonces, y antes de que la funcionara, o sea, no te podría contabilizar la de nos que recibimos. O sea, pero sin parar. Y no te digo, pues podríamos perfectamente en algún momento, que no te digo que no lo pensáramos de decir, tío, esto es imposible. Es que nadie quiere hacernos caso. En plan de, nadie quiere pilotar la idea. Y estuvo ahí, ¿no? Entonces, por eso digo esa parte de, oye, si tú ves algo, peléalo lo suficiente. O sea, peléalo y déjalo todo y no dejes ni una puerta sin tocar, porque eso es súper importante, ¿no? Y ahora lo ves y dices, joder, ¿y ahora qué lógica tiene todo? Claro, ¿cómo no iba a tener lógica? Digo, ya, dímelo hace 3 años, cuando la gente claro, entonces hay como un valle un poco curioso, ¿no? Entre no te apegues a esto, pelealo lo suficiente y yo siempre digo, Mante, no todo el mundo tiene ni por qué entender lo que haces, ni apoyarte, porque todo el mundo te va a apoyar, pero oye, estás ahí, empújalo, si tú crees en ello y crees que tiene sentido y tienes pruebas para creer en ello, no necesitas el apoyo de terceros, porque la idea es tuya, la visión es tuya y nadie lo va a conocer tu proyecto mejor que tú, nadie. Y déjate asesorar por todo el mundo, sí, pero nadie va a conocer tu proyecto mejor que tú. Y eso es importante. Pues con ese consejo nos quedamos. Solo me queda darte las gracias por contarnos tu experiencia y por la labor tan importante que hacéis. Y a los usuarios que os habéis ido conectando en este evento, muchas gracias por participar y esperamos que os haya resultado interesante. Os invitamos a entrar en nuestra página web, a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de todas las noticias sobre innovación y a inscribiros a nuestra newsletter con contenido exclusivo. Ahora sí, muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchísimas gracias por todo. Gracias.